Saludos jóvenes estudiantes de la unidad curricular bioquímica. Continuamos con la tercera parte del video referente a las proteínas especializadas que son las enzimas, su importancia biomédica. La capacidad para valorar la actividad de enzimas específicas en la sangre, otros líquidos hísticos o extractos celulares ayudan en el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades. La deficiencia de la cantidad o la actividad catalítica de enzimas clave suele sobrevenir por defectos genéticos, déficits nutricionales o toxinas. De esta manera, la impresionante actividad catalítica y especificidad para su sustrato permite a las células desempeñar funciones clave en la salud y bienestar de los seres humanos. Entonces, de ahí su importancia. En términos conceptuales, podemos definir a las enzimas como unos agentes básicos de las transformaciones celulares. Las enzimas son catalizadores biológicos enormemente potentes que exhiben una especificidad, esta es su principal propiedad, especificidad elevada por su sustrato, por el reactivo de la reacción. La mayoría de las miles de reacciones que mantienen los procesos vivos se producirían a velocidades imperceptibles sin la existencia de las enzimas. Además, su actividad puede regularse de manera precisa. Su naturaleza. Casi todas las enzimas son proteínas, excepto el caso del ARN ribosomal. Algunas enzimas requieren para ser activas un componente químico como cofactores, que pueden ser iones metálicos, coenzimas, otras moléculas de otra naturaleza química, y grupos prostésticos, que ya sabemos por el tema anterior que son moléculas de distinta naturaleza a la proteica. La enzima completa catalíticamente activa se denomina holoenzima, es decir, la enzima con el cofactor, con la coenzima o con el grupo prostético, y apoenzima cuando no lo integra, cuando no lo posee. Seguidamente vamos a hacer una comparación entre lo que es el catalizador enzimático o la enzima con otros catalizadores. Por ejemplo, desde el punto de vista químico sabemos que las enzimas son proteínas y vamos a comparar con algunos catalizadores inorgánicos. Las enzimas son termolábiles, es decir, pueden sufrir consecuencias en base al cambio de temperatura, mientras que los inorgánicos no. Tienen una alta especificidad por el reactivo, por el sustrato, mientras que los catalizadores no. La regulación existe para las enzimas, son altamente eficientes y no se consumen. Estas son las grandes diferencias comparados con los catalizadores habituales, normales, que existen en el mundo de la química. Seguidamente podemos seguir diciendo lo siguiente. Cuanto a sus propiedades, son proteínas globulares de 60 a 2500 aminoácidos, tienen una estructura tridimensional determinada, se pueden desnaturalizar. Esto es el mismo aspecto que mencionamos en el tema de las proteínas, debido a algunos factores que vamos a desarrollar acá, pero ya desde el punto de vista de la actividad catalítica. Tiene especificidad por su sustrato y esta aumenta la velocidad de la reacción porque disminuye la energía de activación. ¿Cómo es esto? En cualquier reacción normal, la energía de activación para llevar los reactivos al producto, esta energía de activación es muy amplia, tiene que ocurrir un periodo de tiempo largo, mientras que las enzimas aceleran la reacción disminuyendo esta energía de activación y haciendo el periodo para llevar desde el reactivo al producto más corto. De ahí su eficiencia como catalizador, y por eso lo utilizan las células biológicamente y son conocidas como agentes básicos de las transformaciones celulares. Seguidamente, entonces, las condiciones para la reacción
es la siguiente desde el punto de vista de ese complejo que se le denomina enzima sustrato. El sustrato, es decir, el reactivo, debe tener una orientación específica en el espacio de la enzima que se une en un espacio que ya lo vamos a conocer, al menos de 3 puntos, y la reactividad de estos 3 puntos debe ser distinta. Acuérdense que entonces estamos hablando de las cadenas laterales de los aminoácidos. El sustrato puede tener más de 2 grupos distintos del átomo de carbono o de la cadena lateral de los aminoácidos. Aquí vemos en imágenes cómo es esa relación enzima-sustrato. Es un espacio específico de la conformación de la estructura de la enzima donde se vincula al sustrato, y esto permite la transformación de ese compuesto, de esa sustancia, de esa molécula hacia otro producto, que es el objetivo final de la reacción química. Seguimos viendo en la imagen esa relación gráficamente hablando. Fíjense que esta no se transforma, la enzima no se transforma, pero sí acelera la reacción y transforma al reactante hacia producto. Este espacio que le estoy mencionando es llamado el centro activo, es la región de la enzima que se une al sustrato, y ahí es donde ocurre la especificidad, que depende de la posición exacta de los átomos de ese centro activo dentro de lo que es la enzima, la molécula enzimática. Vamos a referirnos ahora sobre la cinética enzimática. Es el estudio de la velocidad del cambio entre el estado inicial, es decir, del reactivo, y su estado final, el producto de la reacción. Esta velocidad inicial depende de la concentración del sustrato. A mayor concentración del sustrato, la velocidad se mantiene, es decir, no aumenta la velocidad, sino que se estabiliza, se mantiene la velocidad. Esto nos lleva a una situación, como vemos en la gráfica, que a mayor velocidad, la velocidad se mantiene. Esta velocidad que se mantiene se llama velocidad máxima con respecto a la concentración del sustrato. Los científicos Michels y Bente estudiaron de manera práctica lo que es esta cinética enzimática. Ellos mencionaron que el comportamiento de la catálisis enzimática sirve la forma de una hipérbola que se expresa en una relación entre el sustrato y la velocidad inicial. Algebraicamente hablando, ellos lo expresaron de la siguiente forma. En la fórmula dice: velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima, que es la velocidad que alcanza cuando la concentración del sustrato supera la velocidad inicial que se mantiene. Es decir, en esta situación la enzima se encuentra saturada. Orgánicamente, celularmente hablando, la enzima responde produciendo mayores enzimas para llevar el producto o los reactivos hacia los productos. Repito, la célula produce mayor enzima, ya que la enzima que está catalizando el reactivo, la reacción, se encuentra saturada. Entonces se produce mayor número de enzimas para obtener el producto. Entonces, velocidad máxima por la concentración del sustrato entre unas constantes que ellos determinaron de acuerdo al comportamiento de este proceso, más la concentración del sustrato. Entonces aquí está expresado lo que es la cinética enzimática, el comportamiento de la cinética enzimática. Seguidamente vamos a conocer entonces lo que es los factores que afectan la actividad enzimática, lo que desnaturaliza la enzima, pero vamos a hacer hincapié en lo que es la actividad enzimática. El pH, intervalos de pH de muy alto o muy bajo influye en lo que es la disminución o el aumento de la actividad enzimática. Es decir, la enzima tiene unos pH óptimos donde ocurre la aceleración de las reacciones. Ahí tenemos algunos ejemplos de la
enzima proteolítica pexina, donde su pH óptimo está en un rango entre el pH 2 y el pH 6. Mayor o menor a este, su actividad catalítica se reduce. Esto, por supuesto, es reflejo del ambiente celular. Otro ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa tiene un pH óptimo que va en rango entre lo que es el pH 4 y pH 11, es decir, de pH ácido bajo o pH alcalino alto. Seguidamente, otro factor que afecta la actividad enzimática, tenemos la temperatura. La temperatura donde la actividad de la enzima es máxima se le denomina temperatura óptima, pero desde el punto de vista de la desnaturalización de las enzimas, temperaturas mayores a 45 grados afectan a la enzima, la desnaturaliza, es decir, pierde su actividad, pierde su naturaleza química, que es la de proteína. Vamos a conocer otros factores que afectan la actividad enzimática, los reguladores. Estos buscan lograr que la enzima trabaje o no, sin afectar la presencia de la misma. Ejemplo de esto tenemos la fosforilización, las hormonas, las moléculas mensajeras, y la que vamos a hacer especial atención son los inhibidores. Estos mecanismos para regular la actividad enzimática va de la regulación alostérica, que es un proceso reversible, la modificación covalente, también reversible, activadores decimógenos, disponibilidad de sustrato, la compartimentalización y la disponibilidad de un cofactor. Entonces, recuerdo, los reguladores lo que buscan es activar o no a la enzima, sin modificar o sin afectar su presencia. Hay que tener eso presente. Podemos poner ejemplo en el caso de un inhibidor que es la PFK2, que es inhibidor de la enzima que cataliza el segundo paso de la glucólisis. Entonces, dentro de los inhibidores podemos decir que eso inhiben lo que es la actividad enzimática, como su nombre lo indica, y constituye el principal mecanismo de control de los sistemas biológicos. La farmacología está basada en los inhibidores enzimáticos. Existen dos, los irreversibles y los reversibles. Los irreversibles quedan covalentemente unidos a la enzima. Es el primer ejemplo que tenemos en la imagen. En cambio, que los reversibles tienen una rápida disociación del complejo enzima-sustrato. Pero a su vez los reversibles pueden ser competitivos y acompetitivos, es decir, compiten con la enzima por el sitio activo o no. Los cofactores, como ya los hemos definido, son las moléculas que requieren las enzimas para su activación y cumplir con lo que es la actividad catalítica. Estos pueden ser inorgánicos como orgánicos. Desde el punto de vista inorgánico son los iones metálicos y los complejos ferrosulfurosos. En cambio que los orgánicos son todas aquellas moléculas de otras distintas a la naturaleza química proteica y las coenzimas, donde podemos mencionar la nicotinamina adenina dinucleótido y la flavin mononucleótido, entre otros que vamos a conocer más adelante. Recuerda, estas coenzimas son de naturaleza química no proteica.
Bien, tenemos un ejemplo en la imagen de la izquierda de la coenzima A, la famosa coenzima A, que es una molécula, una coenzima, perdón, que transporta grupos acilo. En la unión con la enzima para realizar la actividad, es decir, para transformar el reactivo al producto sin el grupo acilo, se une en esta relación, activa la enzima, ocurre el proceso catalítico y el producto queda sin el grupo acilo. ¿Y quién recibe el producto acilo? La coenzima A. En la segunda imagen lo que quiero representar es el grupo protéstico que contempla la hemoglobina humana, que es el hemo. Las enzimas, de acuerdo al Instituto Internacional de Bioquímica, tienen una nomenclatura para nombrarla y reconocerla. Esta nomenclatura contempla lo que es la función con un sufijo asa y por supuesto la actividad catalítica a la que está vinculada. De ahí podemos reconocer varios grupos, como es el caso de el primer grupo de la óxido reductasa. Son un grupo de enzimas que su nombre los indica, se caracterizan por catalizar reacciones de óxido de reducción, es decir, de ceder o aceptar electrones, cambio de electrón. Dentro de este grupo podemos mencionar las deshidrogenasas, las desaminasas y las catalasas. El segundo grupo son las transferasas. Estas transfieren grupos como la que vimos, la coenzima A, en el caso, del factor coenzimático A, que transfieren grupos acilo. Tenemos las transaminasas y las transaldolasas. El tercer grupo, muy ampliamente conocidas, que son las hidrolasas. Estas son reacciones por hidrólisis, donde hay ruptura de enlaces covalentes, usando por supuesto la molécula conocida como óxido de hidruro. Entonces, dentro de este grupo tenemos las lipasas, las peptidasas, las esterasas y las fosfatasas. El cuarto grupo, las isomerasas, actúan sobre determinadas moléculas que se obtienen a través de sus isómeros de función o de posición. Dentro de este grupo tenemos las famosas epimerasas. El quinto grupo tenemos a las liasas, realizan la degradación de los enlaces denominados fuertes sin acoplar sustancias. Dentro de este grupo podemos mencionar las descarboxilasas y por último las ligasas, que realizan la síntesis de enlaces fuertes. Podemos mencionar la cetolasa como el mayor grupo conocido. Seguidamente, entonces, podemos resumir lo que es las enzimas diciendo lo siguiente. Las enzimas son catalizadores altamente eficientes. Los grupos protésticos, cofactores y coenzimas desempeñan un papel importante en la catálisis. No todas las enzimas son proteínas. En el ribosoma, la catálisis depende principalmente del ARN ribosomal. ¿Ve? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que no todas las enzimas son de naturaleza proteica. Desde el punto de vista del caso médico, podemos hablar de los inhibidores de proteasa. Numerosos tratamientos clínicos se fundamentan en esto. Actualmente el tratamiento más eficaz contra el SIDA, utiliza varios fármacos que incluye inhibidores de proteasa. También podemos mencionar que el análisis de enzimas plasmáticas ayuda al diagnóstico de infarto del miocardio, pancreatitis aguda y diversos trastornos óseos y hepáticos.